Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Igual a visitantes y amigos que nos visitan por medio de nuestros canales en las redes sociales, en Facebook y en YouTube como Pip Juárez. Ahí van a encontrar todas las predicaciones, los diferentes servicios y muchas otras clases más, inclusive para las diferentes edades. Sean todos bienvenidos y como saben estamos estudiando unos temas muy buenos acerca de caminando con confianza. Caminando con confianza, ya cubrimos el primer tema el domingo pasado, la base de la confianza, y ahora vamos a tocar un tema muy interesante. Un tema muy interesante. Y primero Dios que nos ilumine y nos guíe en el estudio de su palabra para sacarle bastante provecho a este tema, hermanos. El tema de hoy, o el subtema más bien dicho, el subtema es confianza frente al temor. Confianza frente al temor. Obviamente, siempre que estudiamos una serie de temas, todos estos están en cierta manera relacionados o entrelazados. El primer tema que vimos fue la base de la confianza. ¿Cuál es la base de la confianza? Pues la fidelidad de Dios, Dios mismo, su carácter, su forma de ser. Y como Él es inmutable, por eso su forma de ser es confiable, porque Él no es voluble como nosotros, que cambiamos, que en un momento podemos estar de una manera, de un ánimo, con un cierto, vamos a decirlo así, nivel de fe, y en veces muy bajo. Como les pasaba a los propios discípulos de Jesús, a los propios apóstoles, inclusive al grupo más interno de Jesús le pasaba esto. Y eso se ve manifestado en los evangelios, porque el Señor lo hacía notar. Y muchas veces nos preguntamos por qué en veces vienen ciertos detalles en las escrituras. ¿Por qué algo que tal vez supongamos que para el Señor es obvio, y sin embargo muchas veces, por ejemplo, Jesús lo sacaba a la luz, lo exponía, y algunas veces podemos decir, bueno, pero Él no tenía necesidad de hacerlo? No tenía, por un lado, no tenía necesidad de hacerlo, pero por otro sí. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, porque precisamente Jesús en su omnisapiencia, siendo Dios mismo, Él sabía que se tenía que dejar testimonio escrito. Entonces muchas cosas las preguntó, no porque no supiera la respuesta, todo lo sabe Jesús, sino las preguntó para que fueran manifiestas de manera visible, tangible, audible, las respuestas, para que quedaran bien grabadas en las mentes y en los corazones, en las propias almas de sus oyentes, y especialmente de aquellos que iban algún día a escribir tan solo un poco de lo que vivieron con Él. Y digo así, tan solo un poco, porque Juan es muy claro al decirnos que Jesús hizo muchísimas otras cosas más, e inclusive hace una declaración de tipo literario, diciendo que no cabrían aún en el mundo todos los libros, ¿verdad? Si se escribiera todo lo que Jesús hizo. Entonces tenemos que aceptar también la declaración del siervo de Dios, de Juan, de que es verdad lo que dijo, de que hizo tantas cosas Jesús, pero no todas se escribieron, fueron seleccionadas por Dios, el Espíritu Santo, cuáles habrían de ser recordadas y escritas, ya sea por los evangelistas y también todo lo demás toda la más escritura inspirada, que son las epístolas y los otros libros que conforman tanto Antiguo y como Nuevo Testamento. Habiendo dicho esto, vamos a tocar el tema acerca de tener confianza frente al temor. Tener confianza frente al temor.
Estamos, si recuerdan ustedes, analizando a Abraham en el Antiguo Testamento, ahí en Génesis. Lo estamos tomando a él, parte de su vida la estamos tomando para estas lecciones. Y es que podemos sacar muy buen provecho de esta clase. Voy a procurar redimir el tiempo, o más bien tratar de eficazmente utilizar el tiempo, hermanos, para inclusive irme más allá de la clase, porque es un tema fascinante, es un tema muy muy bueno, que tal vez no se toca mucho desde los púlpitos, o cuando menos así a nivel detallado no. Confía en Dios cuando estás abrumado por el miedo. Y es que hay muchas cosas que nos pueden producir a los seres humanos miedo, temor. Y en un alto grado eso ya se convierte inclusive en pánico, ¿sí? En terror. Y quiero o tengo el propósito, hermanos y hermanas y amigos, de que el tema sea de provecho para todas las edades y, vamos a decir así, para las diferentes variedades de corazones que tenemos entre nosotros, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no todos tenemos los mismos temores. Tal vez a usted o a mí el temor de un hermano o una hermana o de algún familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo o conocido que se nos llegue a dar a conocer o confiar, o que lo lleguemos inclusive a ver, a presenciarlo. Tal vez para usted o para mí ese temor de esa persona en particular, pues tal vez hasta se nos haga exagerado, o a lo mejor usted va a decir, yo a eso que él le teme, yo no le tengo miedo. Eso a que ella le teme, yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque no a todos nos asustan las mismas cosas. Ahora sí hay muchos temores que se comparten en común en las personas, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se ha dicho que un temor muy típico de la humanidad es el temor a lo desconocido. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, porque también se puede decir que se puede tener temor a algo precisamente por conocerlo muy bien. No por desconocerlo, sino por conocerlo muy bien. Y de eso puedo citar muchos ejemplos y a lo mejor algunos hasta son anécdotas, ¿verdad? Pero esa pienso yo que también es la realidad. Como por ejemplo, vamos a decirlo así, hay gente que tal vez se le acerca, vamos a decir, a ciertos animales. Por ejemplo, vamos a decir en un safari, en un zoológico abierto. Y tal vez podemos ver a los que cuidan el parque o a los que cuidan a ciertos animales o que inclusive son los cuidadores en particular de cierta especie de animal, y los vemos que se manejan con mucho cuidado, y a lo mejor usted puede decir, cómo es exagerado, hombre. Pero ¿quién se supone que sabe mejor y más acerca de tal especie, de tal animal? Pues la persona que está ahí trabajando ahí. Entonces hay unos que no muestran temor a ciertas cosas, pero no porque no sean sin temor, sino porque son ignorantes. Suena fuerte la palabra, disculpen hermanos, pero es la verdad. Puede ser ignorancia la que nos lleve a no mostrar cierto temor, y a las personas que sí realmente conocen y saben, se manejan con mucha cautela porque saben precisamente cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, pues bueno, todo este tema del temor es muy interesante, pero vamos a aterrizarlo a que, a fin de cuentas, como cristianos, nos vamos a enfrentar tarde o temprano a cosas, personas, situaciones, eventos que en lo particular y a todos y cada uno de nosotros nos pueden causar gran temor en nuestras vidas, en nuestras personas.
Y todos nosotros tenemos que aprender a recurrir a Dios mismo, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador personal. Y hago énfasis en esta palabra, personal, porque Dios está de manera personal en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Tenemos que, vamos a decir, alimentar, desarrollar y hacer crecer nuestra fe hacia Dios de tal manera que, como dice la Escritura, que podamos permanecer de pie como viendo al invisible. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros y en nosotros frente a cualquier situación, inclusive aquellas que tal vez nos causan mucho o gran temor, pánico, y no dejar que precisamente ese terror, ese miedo, ese temor nos domine e inclusive llegue a afectar a otras personas, a poner en peligro a otras personas o a nosotros mismos y extendiéndonos un poquito más, a lo mejor poner en peligro nuestro testimonio cristiano delante de este mundo incrédulo. ¿Sí? Y bueno, hermanos, vamos a basar la escritura, está en Génesis 12, versículos del 10 al 13, versículo 17 y hasta el 13:4. Vamos a leer, hermanos, ahí lo que dice la escritura. Vuelvo a repetirlo, estamos analizando parte de la vida de Abraham. Y dice ahí en Génesis 12, 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Vamos, les adelanto, les anticipo, hermanos, que vamos a decir ciertas cosas aquí en la clase, que tal vez no las habíamos oído, o más bien, déjenme decirlo de esta manera, vamos a analizar unas perspectivas de estos pasajes ya tan conocidos, yo creo que por la mayoría de nosotros, pero vamos a analizarlos más profundamente, más bíblicamente y obviamente inclinados hacia el tema que estamos analizando. ¿Sí? ¿De cuál tema? De tener confianza frente al temor. ¿Sí? En la clase anterior estuvimos analizando porción de la vida de Abraham, su llamado, cómo es que se movió junto con toda su familia y llegaron a Harán y luego recibe confirmación, hace un altar, adora a Dios y tiene contacto con él y luego pues se tiene que mover a tierra de Canaán. Y Abraham es el padre de la fe, hermanos, pero muchas veces nosotros visualizamos a Abraham ya así como el padre de la fe y nos olvidamos de muchos detalles, hermanos. ¿Cuáles? Ya se los he dicho yo varias veces este punto en la clase y se los vuelvo a repetir, hermanos. Muchas veces idealizamos a los personajes bíblicos y los imaginamos y los tenemos grabados como si fueran superhéroes, como si fueran superhombres o supermujeres. Y esa no es la realidad ni es la verdad, hermanos. ¿Sí? Eso es un error. Eso es un error. De hecho,
escritores del Nuevo Testamento nos hacen ver ese error y precisamente tienen que explicar y decir, hey, no se vayan por ese rumbo de pensar que fulano o sultano eran superhombres o supermujeres. Nos lo aclara. Y a lo mejor usted puede decir, ay hermano, ¿dónde dice eso? Pues bien sencillo. Cuando el autor no quiero mentirles, creo que es Santiago, pero no quiero mentirles. Es en el Nuevo Testamento que dice que pues Elías era varón sujeto a pasiones como las nuestras. Y sin embargo oró y detuvo la lluvia. Pero la frase interesante es de que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Está diciéndole a los receptores de que hey, no crean que Elías era el superhombre y que todo lo podía. No es Dios, Elías no es Dios. Dios es Dios, pero Elías era solamente su siervo, su profeta. Ahora sí, hermanos, no me malentiendan, de que hicieron cosas asombrosas en el poder de Dios muchos personajes bíblicos, claro que sí. Pero ojo, en el poder de Dios. Y ellos lo saben que no era en ellos ningún poder, sino Dios en ellos, no de ellos solos. Y por eso el autor dice, Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y el tema es precisamente de la oración. Y sin embargo oró y detuvo la lluvia. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ahorita que empezamos a ver a Abraham con ciertos ojos analíticos, bíblicos, a lo mejor puede decir, oh, no lo había visto de esa manera, pero créanmelo, es así. No porque me lo tengan que creer a mí, sino porque vamos a verlo directamente en la palabra de Dios y eso es lo que usted debe creer, la palabra de Dios. En forma resumida, Abraham llegó a ser el padre de la fe. Llegó a ser, no lo fue desde el día número 1. ¿Y cómo me atrevo a decir esto? Porque la Biblia lo dice y aquí lo vamos a analizar y de hecho ya leímos esta porción. ¿Qué es lo que sucede? Está ya Abraham con su familia en la tierra de Canaán y viene una sequía, ¿verdad? Que trajo por consecuencia una gran hambre en el área, en la zona, en la tierra. ¿En cuál tierra? En esa tierra, en la tierra de Canaán. Sí, no universalicemos aquí, no digamos que fue en toda la tierra, no. Sí, se refiere en toda la tierra, sí, en toda esa tierra. Sí, eso enseña el contexto. En esos tiempos, hermanos, en los tiempos bíblicos, una sequía, una hambruna. Ahora, asumimos que es una sequía por el hecho de que viene un hambre y normalmente esas hambres eran provocadas por sequías. ¿Por qué? Porque eran hombres de agricultura y de ganado y esas dos cosas dependían completamente del flujo del agua. Obviamente para que se dieran los sembradíos y las cosechas, pues necesitas agua. Y para que puedas tú sustentar a los animalitos, las ovejas, las vacas, necesitas darles agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, como les digo, vemos anteriormente en pasajes que tenemos a un Abraham que inclusive levanta un altar y empieza a adorar y alabar a Dios. Que ve la mano de Dios y le cree, porque sí le creyó. Vimos que se levantó, ¿verdad? Y deja atrás la tierra de Ur de los Caldeos y deja ya al resto de la familia de su padre, a toda su parentela, a un lugar que al inicio todavía ni siquiera se le decía dónde era. O sea, manifestó fe. Pero este asunto de la fe, hermanos, tenemos que, como les dije, ya siendo más bíblicos y sinceros, es en cierta manera, hermanos, un sube y baja en la vida de todo cristiano y en la vida también de los personajes bíblicos. Ejemplo, Abraham. Versículos atrás, había levantado un altar, había adorado, estaba en comunión directa con Dios, le había creído de tal manera que salió de su tierra y de su parentela. Pero aquí se nos dice que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pregunta, ¿por qué si Abraham, ya habiendo inclusive tenido contacto con Dios,
inclusive haberle levantado altar. Creo que inclusive en 2 lugares diferentes, de acuerdo a los pasajes anteriores. Y haberlo adorado. Entonces, ¿dónde está esa fe y esa confianza como para no haber creído de que Dios lo podía sustentar, inclusive en medio de Canaán, aunque hubiera hambruna? ¿Por qué no tener la fe como para creer de que Dios podía sustentarlo de alguna manera, ya sea lloviendo en el lugar donde él estuviere, o vamos a decirlo así, aunque obviamente Abraham no conocía la historia de Elías, el cual fue alimentado también en tiempos de hambre y de sequía, que él mismo por oración y poder de Dios que hizo, vino la sequía, dejó de llover. El punto es de que vemos a un Abraham que de repente está muy bien con Dios, pero ahora lo vemos tomando acciones basado en su juicio. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. Aquí es Abraham empezando a tener pensamientos y a analizar por su propia cuenta, bajo su propio lente, bajo su propia experiencia, bajo su propio conocimiento y bajo sus propios temores. ¿Qué le dijo a Sarai su mujer? He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham toma esta perspectiva de temor, de que, ¿sabes qué, Sara? O Saraí, ¿verdad? Tú eres muy bonita, y los egipcios te van a echar ojo, y me van a matar a mí, por tu culpa, por estar bonita. A mí me van a matar, y a ti porque eres la bonita te van a conservar la vida. Ese es el pensamiento de Abraham, hermanos. No lo estoy inventando yo aquí. Es lo que dice aquí la Escritura. Este fue el pensamiento de Abraham. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Vuelvo a preguntar, hermanos, en el análisis. ¿Cuándo se ve aquí, siquiera, que Abraham se aparta para consultar a Dios acerca de este asunto grave? Lo estoy llamando grave porque ahorita me estoy adelantando un poquito más, porque no hay que quitar tampoco mérito de los hechos, ¿sí? Pero también al mismo tiempo estoy recalcando otras cosas que no están fundadas mucho en ciertos hechos, ¿sí? Sino que son conjeturas, creencias. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea, tú preocúpate de salvar mi pellejo. Tú preocúpate, mujer, de que me salves a mí. O sea, en pocas palabras, mira, a ti te van a agarrar y tú di que eres mi hermana, ¿verdad? La pregunta es, ¿acaso no se puso a pensar Abraham lo que estaba diciendo? Porque obviamente si se materializara lo que él dijo de manera literal, entonces te van a tomar a ti para tener relaciones sexuales contigo, para abusar de ti, para agarrarte para un harem, como una más de las mujeres de los egipcios. Y a mí, si saben que soy tu esposo, me van a matar para quitarme del camino. Entonces, mejor sacrifícate tú, ¿verdad? Y sálvame el pellejo. Eso es lo que estaba haciendo y diciendo y creyendo aquí Abraham. ¿Basado en qué? En este temor que él tuvo. Primero, el temor de la hambruna en la tierra de Canaán, que lo lleva a moverse a Egipto. Egipto, ahora alguien puede decir, pues, ¿cómo está la cosa? Porque pues se mueve de Canaán a Egipto, pues no está muy retirado, son días de camino. Sí,
Sí, pero Egipto siempre fue famoso por sus ríos, y en este caso el río, ¿qué es, hermanos? El río Nilo, su caudaloso río Nilo, su poderoso río Nilo, con el cual pues daban riego a todas sus sembradíos, y con el cual daban de beber a todas sus bestias, y daban de beber a toda la población. Una gran fuente de agua dulce. Entonces, obviamente en Egipto no había este mismo problema que había en Canaán. No había esta hambre, no había esta sequía. Y le huye Abraham a esta situación y se va a Egipto. Y en Egipto ahora se topa esta situación como que topándose una situación tras otra, pero a pesar de todo esto, ni en la situación de Canaán, ni en la situación de Egipto, lo vemos consultando a Dios. No lo vemos consultando a Dios. Estoy haciendo este énfasis, hermanos, porque ¿qué es el tema? El tema es, hermanos, de que vamos a tener confianza frente al temor. Y estamos resaltando que aquí Abraham no está mostrando confianza y está así frente al temor, con miedo. Ahora, no se trata de estarles sacando aquí los trapitos a Abraham, hermanos. Recuerden, ya lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios dice que todas estas cosas quedaron escritas para nuestro ejemplo. Debemos entonces aprender la lección aquí, en esta porción de la vida de Abraham. ¿Cuál? Que van a venir situaciones adversas, en este caso, primero una situación de escasez, de hambre, de falta de recursos, y en vez de recurrir a Dios pidiendo auxilio, usamos nuestra propia mente, buscamos nuestros propios medios, buscamos nuestras propias soluciones y tratamos de enfrentar la situación bajo nuestros propios recursos. Limitados siempre van a ser limitados. Ahora, ante la situación del peligro que Abraham se imaginó que corría ahora estando ya a las puertas de Egipto, es de que vamos a entrar, les vas a gustar, van a decir matemos al esposo, tú sí te salvas, pero a mí me matan, entonces sabes que para que ni muera yo y tampoco tú te vayas a morir, pues di que no, tú di que eres mi hermana. Ahora sí era su hermana, era su media hermana, lo sabemos por el relato bíblico, lo vamos a ver, ¿va? Se cree que nada más por parte de padre, no por parte de madre. Así era en esos tiempos, hermanos, antes de que se diera la ley. Todavía se casaban entre parientes, ¿sí? Es un tema muy fascinante, podríamos hablar de genética y de por qué se dio la ley y todo eso, ¿verdad? Pero no, mejor me aguanto, no nos vamos por ahí, hermanos, pero sí les doy ese comentario, ¿verdad? Es un tema muy, muy bueno y muy extenso. El caso es de que esta es la situación. Abraham, por su temor personal, buscó solución personal, inclusive al punto de dejar a su mujer, a su esposa, en un segundo grado. Al punto de inclusive de, vamos a decir, considerar sacrificar a su esposa por salvar su propia vida. Tú di que eres mi hermana, a ti te van a conservar la vida, a ti te van a tomar, te van a hacer de mujer de ellos, pero yo voy a conservar la vida. O sea, ¿qué es lo importante aquí? Mi vida, mujer, la mía, no la tuya, la mía. Esa es la realidad, hermanos. No lo estamos juzgando a Abraham, obviamente. Vamos a decirlo así, estamos juzgando los hechos, no a la persona ni su corazón. Estamos juzgando los hechos, lo que la Biblia dice que eran lo que estaba pasando aquí. Y viéndolo con esos ojos, eso es lo que estaba pasando, hermanos. No hagamos de la Biblia una historia de Disney, hermanos.
No hagamos de la Biblia un mundo color de rosa, que no es así. Aquí la realidad es esta, hermanos, y es muy cruda. Es muy cruda. ¿No me cree usted que es muy cruda? Miren, vamos a hacer este ejercicio rápido de 1 minuto o de menos. A ver usted, hermana, y si es casada, mejor. Usted piensa en esta situación. Usted va con su esposo a un destino y antes de entrar a ese destino, a esa ciudad o a ese pueblo, su esposo le dice, ¿sabes qué? Vieja, estás bien bonita. Cuando entremos, tú di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, a mí me van a matar. Entonces mejor a ti, que te agarren a ti, te violen, va, pero que a mí no me quiten la vida. ¿Qué pensaría usted, hermana? ¿Qué sentiría usted de su esposo? Sinceramente. Ahora, no me malentiendan. Estamos hablando de tiempos bíblicos y Abraham, les adelanto, tenía hasta cierto punto, razón de ciertos temores. En pocas palabras, hasta cierto punto algo fundados. Pero no perdamos de vista el tema. El tema es que es enfrentando con confianza el temor. Y el tema es para nosotros como cristianos, personas que somos de Dios, que somos hijos e hijas de Dios. El punto es de que tú, hijo o hija de Dios, no estás solo para enfrentar la adversidad, no estás solo para enfrentar tus temores. Tenemos a Dios. Y Abraham también tenía a Dios a la mano. Lo vimos en capítulos anteriores, en versículos anteriores. Abraham tenía a Dios, pero aquí no se le ve que se dirija a Dios, que platique con Dios, que ore a Dios, que busque a Dios en estas situaciones en particular. No lo hizo y trató de resolverlas a su manera, con sus medios, con sus recursos, con su toma de decisiones, sin considerar a Dios, poniendo en riesgo inclusive la vida de su propia esposa, y la esposa, por respeto a la vida de su esposo, le entró a lo que el esposo le dijo que hiciera. Fue obediente, ¿sí? Aún a expensas de arriesgar su propia integridad. Vamos a seguir analizando esta porción, hermanos, bajo este lente, porque obviamente tenemos que sacarle el provecho para nosotros. ¿Y por qué para nosotros? Porque eso dice la Biblia, que el ejemplo es para nosotros, hermanos, ¿sí? Para aplicarlo a nuestras vidas en la actualidad. Y ahorita vamos a tocar algunas cosas, hermanos. Génesis 12, del 17 al 20, dice así. Se brincan unas porciones, hermanos, porque efectivamente en los versículos que nos brincamos aquí, estos pocos versículos que nos brincamos, ahí dice que entran efectivamente en Egipto y los príncipes se admiran de la hermosura de la esposa de Abraham. Y todo esto llega a oídos del faraón. Y el faraón aparta a la esposa de Abraham, ¿sí? Entonces, en ese aspecto decimos que los temores de Abraham tenían cierto nivel de fundamento. Decimos cierto nivel de fundamento porque sí pasó algo semejante a lo que él hizo, pero no en la realidad, ni en la magnitud, ni en el detalle que imaginó Abraham, ¿sí? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Alguien podría decir, mira hermano, sí es cierto lo que pensaba Abraham. Abraham tomó decisiones basado en un cierto nivel de conocimiento de su parte. Ahora, hermanos y hermanas, es oportuno decir esto.
Seamos sinceros, hermanos. Seamos sinceros. Sobre todo mis hermanos ya mayores, los que ya estamos que ya no estamos tan jóvenes, porque tampoco les voy a decir que no estamos jóvenes, porque no va a ser que alguno se me ofenda y venga hasta, se introduzca aquí en el video y me jale el cuello, ¿eh? ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hermanos? Y seamos sinceros, vuelvo a repetirlo, seamos sinceros, porque ¿cuál es el propósito de estas clases, hermanos? Aprender lección bíblica de parte de Dios para nuestro diario vivir, hermanos. ¿Para qué? Para no cometer errores que a lo mejor ya cometimos en el pasado o para prevenirnos de cometer errores que podemos hacer en el futuro. Para que podamos vivir mejor la vida cristiana, hermanos. Y ahora vuelvo a ubicarme. Dígame usted, hermano y hermana, ¿recuerda usted alguna vez alguna situación en la que usted dejó de lado a Dios y enfrentó la situación con sus propios medios y recursos y las cosas no salieron muy bien? ¿No hay algo que usted pueda recordar y que usted diga, en tal ocasión o en esa situación que pasé, lo mejor que pude haber hecho era haber ido a la presencia de Dios y orar, pero usted no lo hizo porque le ganó el miedo, se olvidó de Dios o tuvo mucha confianza en su propio juicio, en sus propias decisiones y oh sorpresa, que las cosas no salieron muy bien o de plano salieron mal? Y después usted aprendió dolorosamente una lección de que lo mejor hubiera sido enfrentar esa situación teniendo fe y confianza en mi Dios. Habiendo ido a ponerme de rodillas y orar y clamar a mi Dios para que me ayudara en esa situación. Muchas veces somos selectivos, hermanos. Creemos que para este tipo de cosas sí necesito a Dios, pero estas otras, yo solo puedo, yo me las gasto solo. Como si fuéramos, no sé, la gran cosa, hermanos. Pero estamos equivocados, hermanos. Bien equivocados. Porque Cristo fue muy claro al decirnos lo siguiente, que somos unos inútiles. ¿Sí sabe que Cristo nos dijo que somos unos inútiles? Lo siento iluminarlos en esto, hermano, pero Cristo nos dijo que éramos unos inútiles. Y muy categóricamente, cuando tú hagas lo que tienes que hacer, tú di, siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer. Nos dijo inútiles, hermanos. Y en otra parte también lo dijo de la siguiente manera: separados de mí, nada podéis hacer. Alguien que no puede hacer nada, hermanos, es un inútil. Y Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora no se me ofendan porque dije inútiles, hermanos. Estamos hablando en términos reales y espirituales. ¿Cuál es la realidad? Aquí sí quiero ser bien tajante, hermanos. ¿Por qué? Porque quiero que lo graben bien, hermanos, esto. ¿Cuánta gente no se llena la boca y se llena el corazón de orgullo diciendo, no, yo todo lo que tengo, toda esta casa, estos carros, o esta cuenta bancaria, o estos logros, o esta fama, la tengo porque me he partido la espalda, porque he sido muy inteligente, porque he sido muy sabio, por esto, por el otro. Cuando la verdad y la realidad es que esa persona, si pudo hacer algo en su vida, es porque Dios tuvo la gracia y la misericordia de permitírselo hacer. Tan sencillo como esto, hermanos. Usted y yo y cualquier otra persona en este planeta no podemos siquiera saber si de un día para otro vamos a amanecer con vida. Usted y yo no sabemos si el siguiente día vamos a poder abrir nuestros ojos. Usted no sabe si usted va a poder levantarse de su cama. Usted no sabe si va a poder levantarse y alistarse. Usted no sabe si va a poder levantarse, alistarse y trasladarse a su trabajo. Usted no sabe si va a poder levantarse, trasladarse a su trabajo y realizar su trabajo y regresar a su casa. Usted no sabe eso.
Usted cree que todo lo está logrando por sus propios méritos, sus propias fuerzas, por su propio cuerpo, por su propia juventud, por su propio vigor, y resulta que todo eso es dado por Dios. Esto es algo que tenemos como cristianos, esto es básico para nosotros. Y para el mundo es bueno que también lo sepan y lo escuchen. Usted no logró nada por usted mismo. Dios se lo permitió. Usted no pudo haberse levantado ni siquiera de su cama si Dios no se lo hubiera permitido. Usted no hubiera podido ni tomar el jabón ni tallarse el cuerpo. Usted no hubiera podido hacer nada si Dios no hubiera tenido la gracia y la misericordia de concedérselo. Punto. Esa es la realidad. Y no estoy enojado. Estoy apasionado nada más, hermanos. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Eso, que si vamos a decidir hacer las cosas midiéndolas nosotros, calculándolas nosotros, y a lo mejor hasta decidiendo, no, aquí esto me lo aviento yo. No voy a molestar a Dios con estas pequeñez. No. No. La Biblia en varios pasajes de diferentes maneras nos enseña, como dijo Pablo, inclusive a los que hacen negocios. Pues porque ustedes dicen que van a hacer y traficar y multiplicar y ganar, y cuando lo que deberían de decir es, si Dios quiere, haremos esto y negociaremos y ganaremos, y si Dios quiere, hermanos. En pocas palabras, tenemos que recurrir a Él. No hagamos planes, no hagamos cosas, no enfrentemos temores sin estar agarrados de la mano de Dios. No puedo evitar traer este tema básico de enfrentar un temor como lo hacen los niños, hermanos. Un niño, cuando ve una situación de temor y se siente solo, entra en cierto nivel de pánico. Pero si llega el papá o la mamá y lo toma fuertemente de la mano y le dice, venga, mijo, no va a pasar nada, a lo mejor el niño reduce en gran manera su nivel de temor y se siente confiado a caminar junto al papá o a la mamá y enfrenta ese temor y sale victorioso de ese temor aún a esa pequeña edad. ¿Cuál fue la clave ahí, hermanos? La confianza que infunde la mano fuerte. Y en nuestro caso, hermanos, esa mano fuerte es la de nuestro Dios. Ahora, no crea que yo me la estoy dando aquí de que nada más ustedes, hermanos, y yo no. Todos y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos nuestros temores, como lo dije en un inicio de la clase. Algunos le temen a unas cosas, otros le temen a otras. Un temor común en estos últimos año y medio, en muchos de los habitantes de este planeta, que somos ya cerca de 8,000 millones de almas, o 8 billones americanos de almas, ha sido el temor a la muerte, y especialmente a una muerte abrupta, y pensándolo sin conocimiento así bien de Dios, una muerte prematura o antes de tiempo por causa de ¿qué? Del famoso COVID. Alguien me puede decir, pero es que, hermano, es miedo fundado, porque pues cuántas historias no escuchamos. Yo lo sé, hermanos, que usted cree que yo no. Es más, le voy a decir una cosa, a lo mejor, no sé, a lo mejor no es correcto decirle, pero le puedo decir esto. Yo veía, analizaba noticias, y no solamente las locales, sino las regionales, las internacionales, hermanos, acerca del COVID. Vi imágenes, fotografías, y vi documentales y leí historias, ahora sí como dicen, que no eran de películas, sino eran de terror, y de terror real. Pues todo eso puede alimentar un gran temor en todos y cada uno de nosotros, y todavía puede, porque todavía sigue la situación. Aunque puedo decirles que ahí andan algunos que también agarran el otro extremo y andan como si nada tampoco estuviera pasando. Y alguien puede decir, no, hermanos, que ellos tienen mucha fe. No, esa gente es inconsciente y está tentando a Dios, porque no se trata de ser así tampoco. ¿A qué me refiero? Pues sin respetar la vida de los demás, no cubriéndote la boca,
no guardando tu sana distancia, estornudándoles y dejando rastro de tus fluidos ahí de nasales y de boca en todos lados. A eso me refiero, hermanos. Pero al tema, ¿le dio o no le dio a usted cierto nivel de temor de contraer COVID y de morir? Y hubo, yo creo, etapas en las que le dábamos y le dábamos y le dábamos a la cabeza. Y si me da, o si le da a mi esposa, o si le da a mis hijos, o a mis nietos, o a mis padres, o a mis abuelos, por tratar de cubrir aquí todo el aspecto de nuestros seres queridos, desde los más grandes a los más pequeños. Pero hay otros temores. Miedo a perder el trabajo, por consecuencia a perder la fuente de ingreso y de sustento de tu familia y tuyo. O ya deja tú el COVID, de contraer un cáncer, o de sufrir un accidente automovilístico, o miedo a la soledad, miedo al abandono de los hijos. ¿Cuántos miedos, hermanos, enfrentamos en esta vida, hermanos? Le digo una cosa, ahí van a estar todos esos temores y esas fuentes de temor. Todo el tiempo van a estar ahí, hermanos, mientras siga esta tierra así como la conocemos, ya hasta que el Señor regrese y ponga orden. Pero mientras el Señor no regrese, vamos a seguir enfrentando todo ese tipo de situaciones, esas fuentes de temor, de terror, de horror, como un COVID. ¿Cómo queremos, como cristianos, cómo queremos enfrentarlas? Porque le digo una cosa, vamos a tener que enfrentarlas. No vivimos ni podemos vivir en una burbuja. No podemos enterrar la cabeza en la arena. Que por cierto dicen que es mito que las avestruces meten la cabeza en la arena. Dicen que eso es un invento, pero todos conocemos esa analogía, ¿verdad? De que metemos la cabeza en la arena supuestamente para no querer ver lo que está pasando en la realidad. Como si teniendo la cabeza enterrada ahí, los problemas desaparecieran, lo cual no es cierto, no desaparece. El mundo enfrenta los temores de diferentes maneras, unos entregándose a las drogas, al alcohol, olvidándose de Dios, olvidándose inclusive de familia, esposa, hijos. Pero Dios no quiere eso, hermanos, de nosotros. Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. ¿Y cómo lo sé? Porque lo vamos a ver aquí, vamos a sacar este provecho de esta lección. Aquí vemos esta situación. No se nos dice de manera explícita cómo es que Faraón le cae el 20 de que es la mujer de Abraham y no su hermana. Y se da esta situación. Claro, menciona las plagas y por cierto ese es otro tema muy interesante. Faraón fue azotado con plagas aún antes de la historia del Éxodo. ¿Dónde? Aquí lo vemos. Aquí dice que Faraón y su casa fueron heridos con grandes plagas. Ojo, hay antecedente de las plagas aún antes de Moisés. Y en Egipto y en Faraón específicamente. Pero bueno, esa es otra historia, hermanos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Abraham es expuesto, hermanos. Abraham es expuesto, es humillado. Se le reclama con molestia. Faraón le dice, ¿cómo se te ocurrió a ti hacer esto? De mentirme y decirme que era tu hermana para que yo tuviera ocasión de tomarla por mujer. Estaba molesto Faraón porque le trajo tragedia a su vida. Le trajo tragedia. La decisión de Abraham de arreglar las cosas a su manera le trajo tragedia a la familia de Faraón. Y pudo haber traído también tragedia a la vida de su propia esposa si Faraón la hubiera tomado por mujer, la hubiera envilecido, la hubiera hecho como una de sus más mujeres que tenía en su harem.
Esa es la realidad, hermanos. Abraham, por sus temores, puso en riesgo a su esposa y dañó a terceros. En este caso, a la familia de Faraón, a Faraón y a toda su familia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice, mas Jehová hirió a Faraón. ¿Y por qué? Por causa de Sarai, la mujer de Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham decidió mentir y no decir que era su mujer para salvar su propia vida. Hermano y hermana, ¿no será que alguna vez hemos puesto en riesgo a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, por causa de nuestros temores? ¿No habrá usted querido enfrentar, y me incluyo también yo, no habremos querido enfrentar alguna vez alguna situación, un miedo a nuestra manera y imprudentemente haber puesto en riesgo a nuestros seres amados y queridos nada más por que nosotros perdimos el control en el miedo, perdimos el control, nos descontrolamos y actuamos de la manera errónea cuando debimos inmediatamente, así como el niño busca al papá o a la mamá para enfrentar el temor, así nosotros debemos de buscar a Dios inmediatamente ante cualquier situación. ¿Para qué? Para no hacerlo erróneamente a nuestra manera y con nuestros recursos limitados, hermanos. Cuando tenemos un Padre Celestial, eterno, omnisapiente y todopoderoso, que de hecho ya sabe lo que va a pasar desde antes de que suceda y ya sabe cómo resolverlo desde antes de que suceda y tiene recursos ilimitados que hasta van a sobrar para cualquier situación y están al alcance nuestro porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Padre Celestial, y nosotros no echamos mano de todo eso porque perdimos el control, nos paniqueamos, entramos en pánico y nos dejamos dominar por el miedo y dejamos de mirar a Dios en esta situación de temor. Miren, hermanos, hablar de temores pueden ser muchas las cosas a las que podemos tener temor. Yo creo que si escucháramos a cada persona y que nos dijera a qué le tienen temor, a lo mejor algunos hasta nos sorprenderíamos de decir, válgame, yo nunca había pensado que se pudiera tener temor a esto o el otro. ¿Verdad? Créanme, hermanos, yo tengo anécdotas y yo sé que usted también me puede platicar, buena. Y bueno, les digo una cosa, lo que extraño de las clases presenciales, hermanos, es eso, que ustedes, nuestros hermanos y hermanas en la fe, a mí y al hermano César, también nos nutren mucho con contarnos también sus anécdotas, sus vivencias, porque todos aprendemos de todos, hermanos, no nomás de aquí para allá, también es de allá para acá, siempre lo he dicho, hermanos. Génesis 13 del 1 al 4, hermanos, ya para finalizar. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Qué interesante esta porción de la palabra, hermanos. Después de lo que acabamos de leer, no esto, sino el anterior, y ahora venir a leer esto, yo creo que ya nos cae a todos el 20, hermanos. Y disculpen la frase, los jóvenes no van a entender esta frase, pero de que ya nos dimos cuenta de cómo está la cosa, es lo que quiere decir. Los de mi edad o mayores que ellos saben qué significa caer el 20, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Abraham fue expuesto en el error que cometió, en las decisiones malas que cometió, en el riesgo en que puso a su propia esposa y a otros terceros personas por una pésima decisión de no tomar en cuenta a Dios y enfrentar sus miedos a su manera y con sus recursos limitados. ¿Y qué vemos? Que Faraón lo chispa y le dice, vete de aquí, ya no te me acerques, ¿verdad? Tú eres hombre peligroso, a tus decisiones
me pudieron haber costado la vida a mí, la de mi familia y la de mi dinastía, nada, nomás por tus miedos, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió hacer tal cosa? Es lo que le dijo Faraón. ¿Cómo se te ocurrió hacer tal cosa? Hermanos, lo humilló. Lo humilló. Es como cuando usted regaña al joven o al niño y le dice, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió meter la mano al agua hirviendo? ¿Cómo se te ocurrió meter los dedos en la clavija? ¿Cómo se te ocurrió tirarte del segundo piso? ¿Se da cuenta que es una frase así, hermanos? Lo que le dijo Faraón a Abraham. ¿Cómo se te ocurrió a ti eso? De ocultarme que era tu mujer para darme lugar a tomarla y que viniera todo este mal para mí y mi familia. Era un regaño, hermanos. Tanto que lo chispó, lo corrió. Vete de aquí, órale, píntale. Y que tu Dios te bendiga. Y sí fue así porque simplemente se llevó muchas cosas y muchas ganancias. Pero también no oculta el Señor la realidad de que cometió malas decisiones. Tuvo que aprender de ellas. ¿Y a dónde vuelve Abraham, hermanos? ¿Sí se fijaron a dónde vuelve? Vuelve al lugar de donde estaba. O sea, en pocas palabras, hermanos, no debió haber salido de allí, hermanos. No debió haber salido de allí. Ahí ya tenía el altar. Él ya tenía comunicación con Dios. Él pudo haber recurrido a Dios desde el día número 1 y haberle dicho, Señor, aquí está pasando algo, sabes que hay hambruna, me vas a sostener, Señor, muéstrame tu mano, ayúdame, no me desampares. Era el padre de la fe, hermanos. Pero ya les vuelvo a repetir, en la vida de todo cristiano podemos decir que la realidad es que la fe sube y baja, sube y baja. No es invento mío, hermanos. Vean los evangelios, vean la vida de Moisés, vean la vida de Abraham, aquí está. Ahorita estaba arriba unos versículos atrás y de repente se fue para abajo y ¿a dónde vuelve Abraham? Al lugar donde estaba, en Betel y Al, donde estaba el altar, donde adoraba a Dios. Ahí tuvo que volver Abraham, hermanos. Porque déjenme decirles que aquí no se nos dice que cuando vuelve aquí ya se había acabado la hambruna en Canaán. No dice eso. No lo dice. Muy probablemente todavía la situación difícil seguía. ¿Pero qué iba a pasar? Pues que Dios lo iba a sostener, hermanos. Dios lo iba a sostener, no las grandes ideas y decisiones de Abraham. Dios lo iba a sostener, cual fuera la situación. Como dice el Señor mismo en sus propias palabras, ¿habrá algo difícil para mí? Es una pregunta retórica que el Señor lanza en la palabra. Claro que para Él no hay cosa difícil. ¿Qué dice el Señor Jesús? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No hay cosa difícil para Dios, hermanos. Pero, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos? Ejercer confianza y fe en el Señor. Y de manera muy especial para que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, enfrentemos nuestros temores. Yo tengo mis temores, usted tiene los suyos, los conocemos, hermanos. Los conocemos. Debemos, como hijos de Dios, llevar esos temores a los pies de Dios. Muchas veces somos cabezones, hermanos. Tenemos ciertos miedos y a Él le damos y le damos y le damos y no se los llevamos al Señor. Cualquiera que sea tu temor, hermano y hermana y amigo, no importa cuál sea tu temor. ¿Tienes miedo de morir de COVID? Yo te voy a decir una cosa. Y este es un error en el que caemos casi todos. Es un error muy típico y muy común, hermanos. No, es que no era su tiempo. Es que si se hubiera cuidado, miren, te voy a decir una cosa. Dios tiene contados tus días y los míos. No hay tal cosa de que te moriste prematuramente por COVID. No lo hay. No es cierto, no existe ese concepto. Ni de cáncer, ni de COVID, ni de infarto, ni de embolia. No hay tal cosa de que te moriste antes de tiempo. No hay tal cosa de que, híjole, Dios no te alcanzó a salvar, te le pelaste. No hay tal cosa, no existe ese concepto. Lo que existe es Dios. Y la Biblia dice que Dios es omnisapiente, eterno. Y a tal nivel que dice que ni aún un pajarito, de esos que tú ves pajaritos grisecitos chileros ahí en todos lados, esas pulgas de pajaritos, ninguno de ellos cae al suelo sin que Dios lo permita, sin que Dios esté consciente de. Aún los cabellos que tienes miles o millones, no sé, no me sé la cuenta de los cabellos que tenemos cada ser humano, pero la Biblia dice que todos están contados por Dios.
¿De qué se trata esto? De que debemos de creerle a Dios, debemos confiar en Dios, debemos enfrentar los temores con confianza. ¿Confianza en quién? En nuestro Dios, que es mayor, más grande, inmensamente más grande que cualquiera de nuestros temores. Cualquiera que este sea, hermano. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo a estar solo, miedo a la oscuridad. Porque déjame decirle que el propio Abraham le dio un pánico de estar a oscuras. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, no es cierto, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero si sigue leyendo este Génesis va a ver que Abraham se ve en pánico por la oscuridad. Literalmente hablando. Hermanos y hermanas, yo también, hermanos, todos debemos de aprender de que no es bueno enfrentar nuestros temores nosotros solos. Hagámoslo en la confianza en Dios. Enfrentemos estos temores con confianza en Dios, confiados ante el temor, no importa cuál sea este. Yo espero que este tema sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de ustedes y para mí, hermanos, también. A nombre de nuestro hermano César Sánchez y de mi nombre también los saludamos y deseamos que ya pronto volvamos a clases presenciales, si Dios así lo permite, porque como les digo, se extrañan mucho esas clases y si es voluntad de Dios y no regresa ya pronto, porque yo creo que sí lo va a hacer pronto, pero Él sabe el día y la hora. Mientras tanto, el Señor me los bendiga, hermanos, y gracias por su paciencia.